Quería también recordar un poco de dónde nos habíamos quedado. Nos había presentado por qué creo que es necesario tener una metodología, una estructura de razonamiento, dadas algunas razones, y lo que nos veríamos ahora en la segunda parte, en qué consistiría esta estructura, explicar cada uno de los elementos. Y en la segunda parte, tratar de acabar presentar algunos casos sobre prueba testimonial y, si me alcanza el tiempo, cómo se ha analizado en parte de la prueba testimonial. Entonces, pero antes de empezar, ¿alguna pregunta con lo que hicimos la semana pasada? ¿Algo que quiera comentar? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿No? Entonces vamos a empezar. Primero mostrarles, lo primero que les dije que tienen que tener siempre, al momento de analizar el caso, es identificar de manera clara y precisa en qué consiste la hipótesis que quiere analizar, que quiere ser probada. Es sobre lo que va a girar todo el caso. En primer lugar, como lo digo, identificar cuál es la hipótesis a probar en el caso. Precisión y claridad en la formulación de la hipótesis práctica resulta clave en el proceso de análisis del caso. Si no se sabe bien qué se quiere probar, no hay análisis alguno que se pueda realizar. Entonces, en el enunciado de la hipótesis, cuando hagan ese análisis, siempre debe describir un hecho. Cuando traten de formular una hipótesis, siempre recuerden que esa descripción o esa forma de enunciar la hipótesis debe describir un hecho de la vida, un hecho. Esta hipótesis no debe tener palabra alguna con contenido valorativo. Por ejemplo, que yo algo conozco. Cuando se menciona competencias reales, está prohibido determinar si la empresa denunciada ha realizado algún acto en contra de la buena fe. Esa es como la cuestión controvertida, la cuestión que se va a tratar en todo el proceso. En este caso, un proceso de competencias reales. A partir de ese enunciado, determinar si el agente económico o la empresa denunciada ha realizado algún acto que infrinja la buena fe. X ha realizado o realizó un acto que infringe el deber de buena fe. A partir de ello, ¿usted cree que esa forma de enunciar lo que será materia de discusión, de probancia, describe un hecho? ¿Cumpliría con lo que estaría ahí, con lo que yo les planteo? ¿Quiénes creen que no? Y si creen que no, ¿dónde estaría el aspecto que determinaría que no cumpla con eso? Sí, ¿su nombre es? Miley. ¿Por qué creen que cumple o no? Sí. Contiene un aspecto subjetivo, ¿no? Valorativo, más que subjetivo, valorativo. Ahí cuando alguien menciona X realizó un acto que infringe el deber de buena fe,
nos está diciendo, nos está describiendo cuál es el acto. No, nos está diciendo que alguien ha realizado un acto y que a ese acto vamos a evaluar si infringe la buena fe. Pero no sabemos cuál es ese acto y cómo podemos probar algo que no sabemos todavía de qué consiste, ¿no? Es más, y eso puede provocar una serie de problemas en el análisis de un caso. Tales como puede ser que ambas partes estén discutiendo aspectos distintos, ¿no? Porque no se sabe bien, no se ha centrado cuál es el objeto de la discusión, sobre qué hecho va a ser o no objeto de probanza. Ninguna de las dos partes todavía sabe. Ninguna de las dos partes todavía sabe qué significa buena fe todavía, para efecto de la discusión, o qué va a entender la autoridad sobre buena fe. Sabe que se va a discutir sobre eso, pero no sabe qué se entiende sobre ese concepto en el proceso. A partir de ello, lo que puede producir es confusión, lo que va a traer es problemas, una serie de problemas que si no se resuelve desde el inicio, puede afectar toda la marcha del proceso. Obviamente esto va a afectar el análisis que uno pueda realizar sobre el caso. Otro enunciado que seguro pueden ver bastante en el proceso, determinar si X manejó de manera irrazonable. Ahí ya uno sabe cuál es la hipótesis del caso, sobre qué tenemos que probar. Y eso lo he visto en varios sentencias, ¿no? Lo plantean de esa manera. El objeto del proceso, lo que vamos a analizar, es si X o la persona tal, el señor tal, condujo o realizó un acto contrario a la buena fe o contrario a la regla de razonabilidad, etc. Enunciado de esa manera, en realidad no nos dice mucho, ¿no? Todavía hay que concretizar un poco más. Si quieres te puedo pasar después algunos ejemplos de varias sentencias donde está analizando cómo lo plantearon y cómo luego leyendo la sentencia uno más o menos que puede reconstruir cuál era el hecho que quería hacer objeto de probarse. También sucede bastante, protección al consumidor lo he visto bastante, antes de pasar cuando uno analiza cuáles son los puntos en discusión o la cuestión controvertida, la autoridad lo plantea de esta manera: determinar si el producto X cumplió con el estándar de idoneidad. En realidad, o ponen si el señor tal incumplió el deber de información, o el banco tal incumplió el deber de información. Y si uno puede ver seguro en esta sentencia que que no identifica de manera clara y precisa cuál es el supuesto de hecho, el objeto, el punto de controversia del caso, ¿no? Un aspecto que a mí me parece bastante útil es que ustedes lo puedan redactar de esta manera. Acá el sujeto, el verbo y el complemento. Creo que esto puede ayudar bastante, ¿no? Generalmente nosotros que juzgamos a personas, o juzgamos acciones, ¿no? No siempre, pero generalmente lo que vamos a analizar son acciones. Las acciones las realiza algún ente, una persona, un animal,
mal, etc. Pero hay alguien que realiza la acción, es un verbo. Y el complemento de las circunstancias en las cuales se había realizado la acción hecha por esa persona o por el sujeto, ¿no? Entonces, si lo redactamos de esa manera, determinar si X realizó la acción concreta en tales circunstancias. Nos ayuda mucho ya a determinar qué es lo que queremos saber. No sé si, cómo hacen, ¿cuántos de ustedes siguen qué técnica utilizan ustedes que están más en el día a día cuando determinan los puntos en controversia? ¿Cómo enuncian cuál será el objeto? Y en especial lo que me interesa en estos momentos es identificar lo referido a las cuestiones fácticas, ¿no? Las cuestiones de hecho. ¿Cómo enuncian, cómo redactan la cuestión controvertida? A ver, ¿alguien quisiera hacer una voluntaria? Sí. Un sistema de una estructura como debe ser los empresas. Son 7 pasos. Y un juez, cualquier juez, un tarea debe saber cómo hacer, cómo análisis externa, externa, cómo debe hablar la prueba, cómo debe motivar la sentencia. Entonces, ese es lo que nosotros, particularmente, se habla de eso. Porque es un fundamento táctico que hay que de repente hacer una función a la norma jurídica, que hay que analizar, haciendo una motivación tanto interna corresponde al juez, la motivación externa, que es el permiso, que es totalmente diferente, donde debe ser una correlación de discurso, que más. Eso sí, queremos esa parte, es una cosa, no queremos saber esta parte. Pero y cuando lo primero que habría que determinar entonces es qué será objeto de discusión, ¿no? O será objeto de análisis. Hoy en día el Consejo, casi el 80% no la aprueba a los jueces que son técnicos. Y muchos de ellos a veces ni hacen ellos porque lo mandan a hacer a otros. Pueden copiarlo, utilizar aprender con más identificación. ¿Qué hacen evaluar por ratificación? ¿Cuántos ellos son técnicos? No te de 0 a 20, 7, 8, 11, otros 14, algunos 16. El más aplicable es los 18. Hay algunos que ellos mismos estudian, hacen sistemas. Este tema ya lo diseñó el académico, que no lo están aplicando en la vida real del sistema judicial. Claro, esta es una cuestión que parece un tema grande en la metodología, ¿no? Porque lo que nosotros queremos de frente es un camino. No es tanto que el tema de la estructura, este es el clima que ustedes deben aprender, esta es la estructura, este es el experimento que ustedes tienen, acá está los fundamentos, acá están los considerados, acá está la fortaleza, acá está la argumentación, acá está la motivación, aquí hay lo que nosotros quisiéramos más y de repente nos puede dar ese apoyo en ese sentido. Yo particularmente, pero yo le digo su clase para una cuestión de esta metodología, tal es importante, no puede hablar de informes, sino de la parte de la estructura de la economía que como gobernando criminal. Claro. En la parte, por eso, pero lo primero que siempre hay que identificar en todo análisis es qué es lo que quiero analizar, ¿no? Por ahí empieza. Y sí. Lo que estoy tratando de ir, bueno, no recuerdo bien una sentencia parecida a la que ustedes señalaron. Hay un ejemplo que se pone una sentencia en la misma cárcel. Los hechos probados. Y se comienza a mencionar. Está probada, está selección,
porque como médico le da durante preventiva, instructiva, así que reconocen. Y por ahí otro testigo. Más o menos en ese sentido, comenzamos en la parte considerativa a mencionar cómo se probaron los hechos. Pero no recuerdo haber visto la sentencia. ¿Cómo lo pruebo los hechos? ¿O cómo llego a esta determinación? Claro. Pero para decir que estos son los hechos probados, lo primero que tenemos que determinar es estos hechos son probados respecto de una hipótesis. O sea, son relevantes para probar algo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar es qué quiero probar. Supongo que debe haber una fase en la sentencia donde se diga lo que vamos a analizar en esta sentencia si tal cosa ha ocurrido o no ha ocurrido. Eso es parte de la cosa de preguntas sobre esta sentencia que sí, claro, eso le decía. Uno tiene que leer las 140 páginas para darse cuenta cuáles son las hipótesis de discusión del proceso, pero nunca dicen de manera clara y precisa cuáles son. Y eso más bien puede provocar confusión, porque uno ve, todos estos son los hechos probados. ¿Los hechos probados para qué? ¿Para qué me sirve este relato? ¿Cuál es la función de este relato? ¿Para cuál es el objeto de todo esto? ¿Por qué es importante decir si Abenza Mesa era o no lesbiana en ese proceso? Quieren probar con eso. Y uno, revisando esa sentencia, se da cuenta que la hipótesis de la fiscalía es la siguiente. Abenza Mesa ordenó o instigó a Pedro Bonaventura a matar a Alicia Delgado. ¿Qué es lo que tiene que probar? Si ella instigó, tuvo un control sobre Pedro Bonaventura para que él mate a Alicia Delgado, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer. Y luego de eso, ¿qué es lo segundo que va a hacer? Es listar, si quieren, todos aquellos hechos ofrecidos por la fiscalía para probar esa hipótesis. Y solo va a listar o solo va a relatar aquellos hechos que sean relevantes para esa hipótesis. Nada más que eso. Todo lo que sea relevante, pero nada más que eso. Pero uno a veces lee página tras página y no entiende por ejemplo, ¿para qué sirve que ella sea lesbiana o no? Ese hecho, ¿cómo acredita o cómo me puede ayudar a inferir que Alicia Mesa instigó a Pedro Bonaventura a matar a Alicia Delgado? Por lo menos en toda la sentencia, en las decenas de páginas que uno revisa, no hay absolutamente ningún tipo de argumentación que me diga por qué decir una serie de hechos, además, aparte de ese, porque esos hechos son relevantes para la hipótesis que se dio por probada al final, porque la sentencia, por la primera instancia, ¿no? la Corte Suprema se pronunció, y la resultado, no estoy seguro. En ese caso, la Corte Suprema ya se pronunció, creo que sí, ¿no? ¿no? Por lo tanto, declaró la sentencia. Sí, por eso. Entonces se pronunció pero la sentencia, la que yo leí es la primera, la Corte Superior. De la Suprema. No, la que yo he leído es la de la Corte Superior, la que hace un análisis de todo el caso. Y esa no explicita, nunca me dice. La otra, la de la Suprema, no la he leído, no sé si la habrán publicado. La pedí, pero nunca me la pasaron. Pero uno revisa, como lo que tu nombre, por favor. ¿Tu nombre? Percy Sánchez. ¿Y su nombre, por favor? Segarra. Sí. ¿Cómo hubiera sido su repetición? En el caso de Inglaterra, más
realmente realizan una sentencia catastrófica, realmente hace la sala y la Corte Suprema. Y se cae esas dos sentencias porque han cometido unos errores de atrocidad, falta de racionalización, falta de motivación, falta de contratación de pruebas, y más que nada, esas sentencias a ver, minutos que quieren haber condenado 25 años, y el Tribunal Constitucional en esa sentencia dice: eso no debe ocurrir. A raíz de eso, la sentencia de la Corte Suprema ya permitió ser cosa juzgada, ahora cosa relativa. Todo se cae por falta de motivación y argumentación. Entonces, ahí se incluso habla de 6 tipos de motivación. Motivación aparente, falta de insuficiente motivación interna, externa, independencia de motivación, motivación cualitativa, independencia de motivación. Dice, todo puede ser interés. Y ahí, justamente lo que usted dice, que el código claro implica, si hay que salir tal, que por supuesto vamos a ver cómo lo ha llegado a él para llegar a tener un resultado completo. De esta forma se podría determinar la responsabilidad por la irresponsabilidad. Entonces, es ahí donde esa sentencia es una doctrina constitucional que realmente es extraordinaria. El tribunal le da los parámetros a la Corte Suprema como que es la primera sentencia. Esto es lo que tiene que hacer. Entonces, realmente integrador. Los hechos eran distintos. El juez hacía la motivación. O de repente las pruebas eran de repente falsas y las conclusiones eran distintas. O de repente las pruebas eran distintas, apreciaciones y llegaban siempre a una incongruencia. Todo llevó a ser declarado nulo y en consecuencia al final dice el tribunal: hoy vas a sentenciar, pero me vas a respetar estos parámetros, me vas a motivar de esta forma, me vas a poner a hacer sentencia de esta forma. Pero todavía estamos en el camino de la penitencia, lo que daba la elección del Tribunal Constitucional. Luego de eso, se refuerza el Consejo Laboral, un parámetro, es decir, la estructura es de la forma. Para evitar más que nada arbitrariedad, excesos, más que nada excederse de la función, eso es lo que realmente se quiere evitar. Yo en esta sentencia, la leí, tengo algunas dudas. ¿Por qué la sentencia del Tribunal Constitucional le parece mejor que la sentencia de la Corte Suprema anulada? ¿Por qué? Sí. No necesariamente, porque el Tribunal Constitucional, haciendo una apreciación, optimizando principios y valores, y realmente, primero, revisa el derecho al debido proceso de la tutela procesal efectiva. Dice que, teniendo en cuenta los principios que contempla mejor de la ley, da una lección, dice, hay que tomar en cuenta primero, antes de determinar la culpabilidad o la responsabilidad, primero, si se ha ventilado bien el proceso, se han respetado los derechos debido al proceso. Claro, hasta donde recuerdo toda la discusión versaba sobre si estaba aprobado o no la hipótesis del caso. No es una cuestión, la discusión no versaba sobre cómo debemos interpretar las normas jurídicas, sino si está aprobado que la hipótesis de la fiscalía, ¿no? Y lo que dice el tribunal es, para ellos, la Suprema no había justificado adecuadamente su pronunciamiento respecto a la hipótesis que da por probada, ¿no? Es un poco lo que dice el tribunal. Está bien claro, porque no fue la nada. No, pero por eso, o sea, los puntos estaban claros. Lo que digo es que lo que dice el tribunal es que la Suprema no justificó adecuadamente. Pero por eso le digo un punto. ¿Qué dijo el tribunal? ¿Qué aspecto de la sentencia que emitió la Corte Suprema no probaba? ¿Cuál era la hipótesis que se dio por probada en ese caso? ¿Cuál era la hipótesis que dio uno? Para eso necesitamos saber cuál era la hipótesis que dio por probada la sentencia de la Corte Suprema. Y dos, si estos argumentos
dados por la Corte Suprema no permitían justificar esa hipótesis. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional respecto a ambas preguntas? Mira, el tribunal dijo, no hubo una apreciación, incluso de la justificación del delito. No, claro. Pero eso es, en este caso que acá ya entraba tanto ahí, lo que dijo es, que ¿cuál es la hipótesis que el tribunal dijo que no se había aprobado? Bueno, debería haberse fijado primero, de repente si hubiera optado por el criterio de la defensa, la hipótesis del incluso de la sala de la Corte Suprema era para absorberlo, porque incluso le faltaba un voto. Casi le gana. Pero entonces la hipótesis era que, la mayoría era que Juliana Llamoja asesinó o mató deliberadamente a su madre con 60 cuchillazos, ¿no? Esa es la que... No, dice que es con 62. Con 62, pero sin embargo, la hipótesis era que Juliana Llamoja tenía sobre el museo de la Nacional 12 de consulado. Tenía 62 copias, de otros tenía 57, pero solamente lo consideraron 3. Así, o sea, que se puede decir que no, pero por eso estaba aprobado. Y con esto cerramos un poco el país. Lo que dice la Suprema es que la madre tenía 62 cortes, ¿no? Tenía, además de golpes y una serie de golpes en el cuerpo, ¿no? En el cráneo, en el rostro, en esta parte del tórax, y en los brazos, y cortes además de esta punto exactamente donde se puede salir la piel, está cortando parte de la piel. Ese hecho, ¿estaba aprobado o no estaba aprobado? Está aprobado, ¿no? Ya. Eso lo dice incluso lo que se llama la medicina legal. Claro. Lo segundo, entonces, está aprobado entonces que la madre, recuerden siempre qué es lo que quería probar esa sentencia, o qué es lo que quería que se daba, o qué es lo que se estaba analizando. Si Juliana Llamoja asesinó, o más que asesinó, le cortó, le produjo golpe a su madre que le produjeron la muerte. 62 cuchillazos y golpes y moretones en el rostro, en el tórax, y el corte que la terminó matando era en el cuello, ¿no? Que se terminó de sangrar. Eso es lo que significa probar. Por lo tanto, recordando eso, que eso va a ser, eso es como la cuestión controvertida, eso es lo que queremos saber, si esto ocurrió. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que dijo la Corte Suprema? Está probado que la señora tenía 62 cortes, según es el hecho. ¿Cómo sabemos si eso es verdad o no? Para eso que se presentó una pericia de los médicos forenses, ¿no? Si esa pericia, como recordar un momento, prueba esos hechos, entonces vamos a dar por cierto que eso ocurrió. ¿Está probado el corte en el cuello? Sí. ¿Está probado que la madre se murió desangrada? Sí. Entonces, ¿está probado que en esa casa solo había 2 personas? Sí. Si una de esas 2 personas, una está viva y la otra está muerta, ¿qué podemos inferir de quién mató a la persona que está muerta? La que está viva, ¿no? ¿Está probado eso? Sí, ¿no? Está. Ya, entonces tenemos que hay una persona que tiene 62 cortes, moretones, golpes, de magnitudes tales que si no se hubiera, igual, si hubiera sobrevivido, igual hubiera sufrido un gran daño físico. 2, lo que ustedes están diciendo, está probado que en esa casa había 2 personas. Que una está muerta y la otra está viva. ¿Ya? 3, está probado que la persona muerta murió desangrada. Hubiera sido interesante saber cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que haya muerto, ¿no?
el corte fue de 5 centímetros, no me recuerdo, en la vena, en esta vena de acá. 2 o 2, no me acuerdo. Pero, o sea, eso fue acá, en esta parte de acá, en la izquierda. No, acá creo que fue. La cosa es que hubo el corte. Si hubieran sido, ahí la pregunta pero la teoría siempre está probada eso, que la persona tuvo 62 cortes, que sufrió un corte en el cuello, por eso se desangró, que había 2 personas en esa casa, en esos momentos en los que habían ocurrido todos los hechos. Una está muerta y la otra está viva, por lo tanto, ¿qué podemos inferir de eso? Que la que está viva terminó matando a la otra, ¿no? Cuarto, ¿cuántos moretones y daños sufrió la persona que está viva? ¿Recuerdan? Todo esto funciona en los datos de la sentencia, no he visto el expediente. Según la sentencia en la Corte Suprema, y no contradicha por la sentencia del Tribunal Constitucional, es que esta persona tenía moretones en las extremidades inferiores y superiores, o sea, acá y acá, y golpes acá. No cortes, según la sentencia. Puede ser que esté equivocada, ¿no? Si está equivocada, entonces reformulamos todas las leyes. ¿Qué podemos inferir a partir de eso? Una tiene 62 cortes, golpes, su cuello está cortado y se desangró. Le han pasado algunos minutos hasta que muera. La otra, la que tiene golpes en sus extremidades. A partir de ese dato, podemos inferir quién es el agresor y quién es la víctima. La víctima puede ser la que inició toda la pelea, puede haber sido la que, o la agresora puede haber sido la que tuvo los 62 cortes, y la víctima era la que tenía 4 moretones en los brazos y en las piernas. ¿Qué nos diría el sentido común ahí? ¿Qué nos diría quién es el agresor y quién es la víctima? A mí me parece que quien es el agresor es la víctima, es quien tiene los 62 cortes, ¿no? Que además su cabeza y su cara está desfigurada, ¿no? Y a partir de esos datos se puede inferir si quien está vivo asesinó, quiso matar a la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo le produjo los 62 cortes? La circunstancia, ¿Cuáles circunstancias habían sido? Puede ser lo malos entendidos que han tenido de mamá e hija, ¿no? Se han agredido físicamente y ha conllevado a una consecuencia. Pero no creo que ella, con el Estado, debe haber quería matar a su mamá. Las consecuencias de todo. Pero alguien puede la única explicación posible es que haya sufrido un estado de emoción violenta. Ya. Por parte de la mamá también. Porque a veces puede ser que ella la haya gritado, pero es posible que yo declare 62. No ha habido 62 cortes así, ha habido cortes consecuencia de la pelea de ambos. Pero puede haber la pregunta es, una pelea puede ser donde uno tenga 62 golpes, moretones, daños en la cabeza y el otro tenga pequeños moretones, ¿no? ¿Sí? Porque ella, la mamá... Pero puede, o sea, es una pelea de ese tipo, le parece que... Pero por eso, la pregunta es, si tuviésemos que reconstruir eso, sería interesante hacer una simulación sobre eso. ¿Cómo tendría que haber sido el comportamiento
cómo tendría que haberse comprometido de una frente a la otra para que una termine con todo ese daño corporal y la otra haya terminado con el otro. Si alguien termina con moretones y la otra termina acuchillada, golpeada, a mí en el sentido común me diría que la que termina agrediendo, que puede ser por ira, por cólera, puede ser eso también, pero la ira y la cólera pueden ser, mientras no sea de magnitud de tal, puede ser intencional, o sea, puedo tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo en ese momento. O sea, a partir de esos datos yo podría decir que sí, que esta persona no habría perdido necesariamente la conciencia, ¿no? Porque lo que ella quería, la hipótesis del abogado era que ella había perdido la conciencia, había entrado en un proceso, se había nublado en un proceso de inmersión violenta. ¿Hay alguna evidencia en ese caso donde se pruebe que ella perdió la conciencia de sí misma? Lo que pasa es que dice que la pelea que tienen ellas, golpean el interruptor y se apaga la luz. Y ahí es donde... Claro, y hay una que le tiene ese sentón, golpes en todo y la otra no tiene nada. No es la intención profesional así, sino que al no la luz, ver por dónde le da. Pero por eso una le da, uno como que yo la agarro uno a golpe Vemos que de repente... y el otro está así, básicamente. O de repente la mamá le da los pelos. Sí, puede ser, pero ¿cómo explica los cortes acá? ¿Cómo explica el golpe acá en la cabeza, en la cara, y que le haya sacado parte de piel? De tastajo, ¿no parece exactamente? Tastajo, hay una parte que describen que le sacan como parte de piel. O sea, si hubiera sido golpe, entonces las dos hubieran tenido... ¿Cómo? Colgado. Ya. Y como si las dos hubieran tenido cuchillo, ¿por qué una termina con cortes y la otra con moretones? Porque las dos hubieran estado así, ¿no? Pero acá hay una que según la sentencia, acá hay una que termina con golpes, moretones, y la otra es la que termina con... Recuerden además, ¿quién es la que cuenta la historia? La mía, porque la muerta no puede contar. La muerta habla a través de su cuerpo, ¿no? Lo único que sabemos es que la muerta habla a través de su cuerpo. Lo que sabemos también, a partir de ese caso, es que hay una que tiene cortes, golpes fuertes, y la otra moretones. Lo que pasa es que de repente la mamá de repente no ha querido intencionalmente pegarle a su hija, sino retenerla, pero ella le conlleva hacer la situación. La hija, ya, por eso, entonces, la hipótesis de la hija es que ya la mató, pero que ese acto por el cual ella le produjo esos daños a la hija, a la madre, fueron producto de un estado de emoción violenta. Si esa es la hipótesis del abogado, que no fue ni siquiera la primera hipótesis fue que ella se defendió, legítima defensa. Fueron 5 hipótesis. ¿Cómo? O sea, el señor empezó a sacar, el abogado empezó a sacar defensa según cómo se iban cayendo las otras. Eso le quita un poco de credibilidad también, ¿no? A la señorita, ¿no? A la defensa de la... Pero ya, bueno. Lo que dice, además hay una que es ridícula, que dice que en la pelea la madre se cortó así. Ella misma, la madre misma, se cortó el cuello. Pero ¿cómo alguien se puede cortar así? O sea, cuando se hace el análisis del hecho,
O sea, tendría que probarse que la madre era zurda y que ella hizo así. Cuando quiso golpear a la hija, hizo así. Claro, resulta se están peleando así, como luego termina con el cuchillo. Aparte, se están peleando, es porque las dos ya no tienen cuchillo, ¿no? Si no están golpeándose, ¿de dónde aparece el cuchillo? Como que resulta inverosímil un poco a poco. Pero ya, aquí quiero entrar con todo eso. Es que si las dos hipótesis, recuerden, la hipótesis de la fiscalía es que la hija la mató y queda por probada la primera sentencia, que está la ¿no? La hija la mató intencional, con furia si quieren, con ira, con cólera, pero eso no fue de tal magnitud que la haya hecho perder la conciencia. En todo caso, ¿y cuál era la hipótesis más viable que planteó la defensa? Es que ella se murió, perdió la conciencia de su vida. A partir de esos datos hay que ver entonces cuáles son los hechos que nos permitirían inferir cuál de las dos hipótesis es la que explicaría mejor todos los hechos que se tienen por probados ahí, ¿no? En ese caso. Pero siempre recordando qué es lo que se quiere analizar, ¿no? Por eso siempre recordando cuál es el objeto de lo que queremos analizar. Porque es a partir de ello que empezaremos. Porque si uno no sabe qué quiere analizar, cuál es el objeto de todo lo que estoy haciendo, ¿qué análisis puedo realizar, ¿no? Por eso siempre les planteaba en este momento que esto es lo primero que se tendría que hacer, creo yo. Y para mí, francamente, la sentencia del Tribunal Constitucional, en ese caso, respecto del caso, más allá de los párrafos que da, no me parece mala. Francamente, es muy mala la sentencia. Es más, el tribunal, cuando empieza a analizar los hechos, cae en estas cosas que les he estado preguntando, que uno no sabe, ¿no? 62. Es más, hay un párrafo donde lo tiene de manera clara. El que uno tenga 62 golpes y que tenga el cráneo medio con golpes fuertes, y la otra persona tenga 4 moretones, no nos dice nada acerca de quién es la víctima y quién es el agresor. No nos dice, porque puede ser que la otra persona se haya, como Marta Chávez, se haya autogolpeado en la pelea, ¿no? Se haya autocortado. Pero vamos, ¿no? O sea, ¿cómo alguien puede decir yo? Porque el otro no tiene los cortes, ¿no? Porque la otra tiene golpes en el cuerpo. Por lo menos del análisis de ese párrafo, no hay, lo mismo que proclama o que exigía el tribunal, no lo cumplía. No hay coherencia en su narración, ¿no? Y si quieren ustedes analicen ese estándar que estableció, el mismo tribunal no lo llegó a cumplir, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión acerca de estos criterios que se establecieron en el caso de Amoja o en la misma sentencia o este acuerdo que ha sacado de la Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Precedente, creo que hace poco, hace este año, ha sacado unos criterios de evaluación. ¿Cómo se podrá la calidad de la sentencia? Eso puede ser materia de otro análisis. Pero en ese caso, si uno aplica el mismo estándar, el tribunal no lo cumple. Su propio pauta no lo cumple. Y uno tiene que hacer conclusiones a partir de lo que dice y leer todas ambas sentencias para entender un poco de por dónde va, ¿no? Cuál es qué sería lo que se en materia de discusión. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Lo segundo, entonces, ya lo hemos visto. Yo sí creo que esto podría resultar importante cuando ustedes, y si quieren lo plantean en una sentencia, cuando redacten el fallo, la decisión,
sentencia, puede poner una parte de antecedentes. Y lo segundo es luego los puntos controvertidos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos controvertidos? Lo segundo que podrían hacer, si redactan. Es algo que yo estoy acostumbrado, lo que he visto, ¿no? Cada uno, en realidad, el estilo depende mucho. Mientras es entendible, el estilo puede depender de cada uno, ¿no? El estilo que les comento es el estilo de Incopi, de los organismos reguladores, donde ellos tienen una parte donde dicen, cuentan toda la historia, los hechos, los antecedentes, y un segundo punto donde dicen, a partir de lo anterior, los puntos en controversia de este caso son los siguientes, son sobre lo que vamos a empezar a discutir en la sentencia. A mí me parece razonable esa forma de tratar, ¿no? Pero claro, puede haber otra. Lo he visto en arbitrajes también. Los árbitros también hacen eso. Ahora, lo que pasa, lo que yo he visto, es que tienen mucho más tiempo también. Porque redactar las cuestiones, identificar las cuestiones controvertidas de manera clara, precisa, o sea, enunciarlo bien, toma bastante tiempo, ¿no? Ustedes tienen 500 expedientes, no sé cuántos expedientes tendrán. No le van a poder dedicar al mismo tiempo que un árbitro que solo tiene 5 casos que ver, ¿no? O 3 casos por mes, ¿no? Y cobra, les pagan bien y solo se dedican a ver esos casos. Porque si tuvieran que ver muchos, la calidad merma, ¿no? Cuanto más trabajo, menos tiempo tengo para dedicarlo al análisis y por lo tanto, si menos tiempo hay, la calidad de lo que puedo hacer con ese trabajo va a ser menor, ¿no? Ese también es un factor a tomar en cuenta. Pero tendrían que es adaptable, buscar un modelo que sea adaptable a eso, ¿no? Teniendo en cuenta la carga que puedan tener, ¿cuál sería la mejor forma de redactar la sentencia sin perder calidad o tratando de disfrutar de eso? De repente, cortando los antecedentes, quizás no sea tan importante. Todas las partes conocen ya cuáles son los antecedentes. Quizás no sea tan relevante, no sé. Ese ya es lo que tendrían que hacer ustedes. No podría meter algo que yo no conozco tanto. Quizás por eso es que le pueden hacer sentencias más largas, ¿no? Como con eso. Por ejemplo, en el caso de las comisiones de libre competencia, ellos creo que ven al año cerca de 15 o 20 casos. Todo un acto, un órgano, ¿no? Y expedientes creo que tienen 30. Son expedientes enormes, sí, bien grandes. Claro, pero no sé cuántos tiene un juzgado, cuántos expedientes puede tener. Cientos o miles, supongo. No se puede entonces exigir lo mismo, ¿no? Sería una locura, ¿no? Un insensato sería que piense así. Después va letrado y exige 100 sentencias mensuales. 100 por mes. Eso es lo máximo que tiene que dar. Claro, ahí verá. Algunos hacen 20 sentencias, porque es una, en cuanto a la producción, hay que ir llegando a la ley, son 100 sentencias. Claro, y para eso necesitan todo un equipo, ¿no? Un conjunto de 50 personas, seguro. No, solo hay un asistente. Uno, ¿no? Un asistente con el mismo juez. El juez ¿Ah, sí? es el que debe hacer su sentencia. Lo ideal es que sea el juez. Pero un juez solo es difícil que pueda hacer de calidad, me refiero, ¿no? También depende del tipo de conflicto, ¿no? Porque hay conflictos pues, donde son muy sencillos
Sí, hay otros donde sí puede ser sumamente complejo. Habría que hacer un análisis de la complejidad de los casos, cantidad de casos, personal, y a partir de todo eso sacar cuántas sentencias con una buena calidad puede sacar una persona, ¿no? O cuántas personas se necesitan para sacar sentencias, tantas sentencias de buena calidad en un mes. No sé si alguien, supongo que deben haber hecho ese estudio en el Poder Judicial, ¿no? Y también cuesta, y con este paréntesis que cierro para no esperar más horas. En lo que yo considero en mi copia, porque ahí se hizo varios estudios que no nos presentaron, era que sí se hizo un estudio de cuánto costaba hacer un buen análisis de un expediente. Ahorita no recuerdo exactamente los meses, para que también la decisión final en primera instancia se obtenga en un lapso de tiempo X, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, era como 50.000 soles, no sé menos por el expediente. Eso costaba. Ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Por eso va a ser expedientes de saldo complejos, sumamente complicados, ¿no? Pero la tasa era después que cuenta 3.000 soles. Hay con más de 40.000 soles que alguien está pagando. En este caso, es los contribuyentes. Ahora, el negocio tiene fuentes de otros lugares, de otros lados, ¿no? Como tasas por bien intelectual. Ahí hay bastantes fondos que se distribuyen luego a las otras áreas donde no pueden financiar. Multas y y también antes de recibir el tesoro público, ahora no están seguros si sigue recibiendo, porque al querer independencia del tesoro del MED, la única forma era diciendo que no iban a poder recibir. Si no reciben, entonces hagan lo que quieran, ¿no? Y creo que llegó un momento en que ellos preferían eso a que el MED le diga cómo debía ser su política administrativa, ¿no? No sé si cómo se dirá, pero es lo que cuesta un expediente y alguien tiene que financiar eso. ¿Quién lo financia? O lo financia la propia persona que anda hasta la 1 de la mañana, está trabajando un montón, lo financian con otros recursos de padre de dónde, pero alguien tiene que hacerlo. O sencillamente los pasos duran años y años y años hasta que se termine durando por siempre, ¿no? Sí, habla algo de qué. Es evidente el poder que Poder Judicial está más empeñado en la corrupción y subida de la calidad. Siempre nos exigen producción, pero no nos exigen la calidad o la calidad de la sociedad. Claro. O sea, jugado que la función X, o sea, como pasaba recién, pues aquí, o la actividad de. A mayor cantidad, como es personal, la calidad baja, ¿no? Claro, porque no tenemos para la calidad del sentido, hacer Sí. Claro. Tiene un personal y piden más cantidad de lo que baja la calidad. Entonces, volviendo a lo anterior, los primeros hipótesis, ahí te planteé alguna que lo puedes formular en la cuestión controvertida. La estructura, lo que pedía el señor, su nombre, ¿cuál era? Rubén, lo que había planteado Rubén era seguir esta estructura, antecedentes y luego la cuestión controvertida, ¿no? Luego, pueden, si quieren, plantear cuáles van a ser los hechos que se van a dar por probados, o cuáles son los hechos que las partes alegan. O también, o plantear los hechos en general, ¿no? Y luego vamos a discutir qué medios probatorios se han ofrecido para acreditar cada hecho, ¿no? En tercer lugar, identificar cuáles son los medios que vamos a probar cada hecho que nos va a servir para inferir el contra del caso. Ustedes pueden decir,
Para cada hecho se ha ofrecido tal medio probatorio, el testimonio de X, ¿no? Igual, para probar este hecho de acá, que el medicamento que introduce que la enfermedad que no se está bien, se ha ofrecido una pericia. Una nota pies, no tiene por qué. Y así sencillamente, creo que ordena también, ¿no? Saber cuáles son los hechos que las partes alegan y cuál es el medio que se ha ofrecido para probar. Cuarto, ¿cuáles son los atributos de los medios probatorios? Cada medio probatorio, para que pueda dar información confiable sobre un hecho y para que pueda confiar en ese medio probatorio, tiene ciertos aspectos que determinarán su nivel de admisibilidad y credibilidad. Y eso es lo que debería realizar luego en el caso que se cuestione si un determinado medio probatorio puede haber determinado. Respecto a lo que plantea su método. Acá la discusión puede estar en si esta pericia que indica que este medicamento produce que la extremidad del gobierno se desarrolle en el diario. Este fue un caso real, un caso de los Estados Unidos, famoso, donde lo que se discutía era si las pericias ofrecidas acreditaban este hecho. En un caso generalmente no se discute todo, sino ciertos aspectos, ciertos puntos, y toda la discusión versaba entonces sobre eso. Para acreditar este hecho, la estructura que le planteaba el señor Ben era lo que hizo la Suprema Corte de Estados Unidos. A todo el caso versa sobre probar este hecho de acá. Y para eso vamos a hacer ciertas pericias. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar la confiabilidad de cada una de las pericias que pusieron. Punto siguiente, y como un apartado, como un subacápite de la sentencia, análisis de la pericia 1. Para que esta pericia pueda acreditar esto es necesario que cumpla con estos elementos. Y tardará, luego usa el análisis. Para que esta otra pericia pueda cumplir, tardará, es necesario que cumpla con estos requisitos. Así sucesivamente. Pero vamos a ver después cuáles son los atributos de cada uno de estos métodos. Y luego, una vez que ya están acreditados determinados hechos, se han quedado acreditados determinados hechos a partir de lo que hemos visto, entonces, a partir de estos hechos, ¿qué podemos hacer? Es un poco lo que estábamos discutiendo hace un momento en el caso de Moja, ¿no? Si yo tengo estos hechos que están probados, puedo decir si ella la mató intencionalmente o no, o puedo decir que estos hechos me permiten decir que ella la mató pero porque estaba en toda emoción violenta, se murió, perdió la conciencia de sí. ¿Cuáles son aquellas reglas, aquellas máximas que me van a permitir saber qué puedo inferir a partir de estos hechos? Y ahí hago ese proceso de explicitación, ¿no? Hecho 1, hecho 3. Yo tengo acá, hecho 1, hecho 3, estos son los que han quedado probados. En el caso de que estamos conversando, digamos, los cortes, que tantas personas son en esta casa, que el corte del cuello, etc. Estos son. Una vez que tengo esto, ¿qué puedo inferir al respecto? ¿Puedo inferir que ella la mató intencionalmente? ¿O puedo inferir que ella se olvidó? ¿Qué puedo inferir? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿qué necesito saber para determinar cuál es la diferencia correcta? Y eso lo que tengo que hacer es hacer explícitas las máximas, aquellas reglas que me permiten saber que cuando en el mundo ocurren determinados hechos, yo puedo inferir esto. ¿De dónde pueden provenir esas reglas?
yo le diría, esto no es específico, pero lo primero que yo pediría son reglas de la ciencia, ¿no? En ese caso, por ejemplo, para saber si esta chica perdió, se nubiló, se entró en un estado de emoción tal que le hace perder, yo llamo a un psicólogo para que me explicite qué necesito saber o cuándo una persona puede perder la conciencia en sí misma. ¿En qué tipo de situaciones? ¿Qué tiene que ocurrir para saber si una persona, para que ocurra que una persona pueda perder la conciencia? ¿Cuánto tiempo dura esa pérdida de conciencia? ¿No? Y esa pérdida la hace totalmente inimputable, ¿no? Eso es conocido para la parte de... Pero, y es lo que les traté, yo como que formado en Derecho. Y a nosotros, o por lo menos a mí, me enseñaron a leer el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, Derecho Administrativo, etcétera, etcétera. Pero no me enseñaron cómo analizar cuando los seres humanos pierden la conciencia de sí mismos. Cuando los seres humanos, cuando las emociones hacen que uno pierda la conciencia de sí mismo. A mí, por lo menos, en el curso de Derecho no existe ningún científico. No tengo esa formación. Entonces sería, por esa razón considero que sería bastante atrevido de mi parte tratar de hacer juicios sobre algo del cual yo no he recibido ningún tipo de formación ni entrenamiento. No obstante ello, sí hay personas que han sido entrenadas en eso. Psicólogos, ¿no? Quizás médicos también. Por tanto, lo que debería acudir es aquellos que son el psicólogo no llega a esa dimensión, el único es el psiquiatra. Es parte importante. O aquel, lo que le diría, generalizando, acudiría a aquella persona o aquel profesional o aquella disciplina que me pueda aportar conocimiento suficiente para entender eso, ¿no? Eso es lo que dice. Si yo no he recibido ningún entrenamiento para analizar ciertos hechos del mundo, no soy experto, no sé, ni la formación, ni el entrenamiento, ¿cómo podría hacerlo? ¿A quién tengo que acudir? A aquellas disciplinas y las personas formadas en aquellas disciplinas que sí me podrían dar información sobre esos datos que quiero analizar. Eso es lo que quería recordar, ¿no? Destacar, ¿no? Ahí es lo que... Y a partir de lo que ellos me digan, empiezo a analizar, ya, estos son lo que ellos me dicen, el marco conceptual, el marco teórico. Voy a analizar este marco con los hechos del caso. Ahora, esto creo que diría yo, y esto es la parte final, ¿no? Están los hechos probados, ya hemos realizado el análisis, cuáles son los hechos probados a partir de los medios probatorios, tenemos los hechos, y lo que sigue a continuación es ver qué podemos inferir. Para ello hemos recurrido a estas disciplinas que son las que se encargan de estudiar. En un caso puede ser la psiquis humana, ¿no? O en el caso que les mostré hace algún momento, si únicamente qué efectos tiene sobre el cuerpo a los médicos, ¿no? Y así sencillamente, ¿no? Si quiero analizar la relación causa-efecto entre dos eventos de naturaleza, quizás, no sé, a los expertos, si es una cuestión climática, ambiental, geólogos, etc., ¿no? Los expertos en esa disciplina. Analizando estos datos a partir de este marco teórico, puedo inferir la hipótesis o lo que quería darse comprobado, si se puede inferir o no se puede inferir, o no hay evidencia suficiente para la... Las premisas son
las proposiciones que nos van a servir para llegar a la conclusión. Y la diferencia es el proceso lógico por el cual, a partir de ciertas premisas, de estas proposiciones, voy a llegar a una conclusión. Si quieren, el sencillo es como el razonamiento que sigo, ¿no? Para decir que si a partir de estos datos, de estas premisas, puedo llegar a esta conclusión. Es el proceso. Sí. Pueden ser distintas formas o distintas reglas inferenciales, ¿no? Para llegar a probar una conclusión. Las más conocidas son el modus tollens, el modus ponens, tollens, reducción al absurdo, etc., ¿no? Existen diversas formas, reglas lógicas que me permiten decir que a partir de ciertas premisas puedo llegar a ciertas conclusiones. Sí. Bueno, lo que le está diciendo en el fondo hay razonamientos válidos, razonamientos que no son válidos, ¿no? Hay razonamientos que, si se parte de ciertas premisas, se puede llegar a ciertas conclusiones. Ese es un razonamiento válido. Hay otros que no se puede, la conclusión no se deriva de las premisas, ¿no? Sería un razonamiento que es diferencia válida o un razonamiento válido. Es un poco la ¿alguna pregunta? Esto acá estaban algunos principales atributos de evidencia en el caso. No, lo voy a hacer rápido y luego creo que mejor lo vemos cuando entremos a la prueba testimonial, a la prueba inicial, porque ahí seguro se aprecia un poco mejor. Seguro a nivel abstracto de repente no es fácil tocar. La relevancia. Un hecho relevante cuando ese hecho nos da información sobre la cuestión objeto de probarse. Bueno, es relevante todo aquello que nos va, todo aquel dato que nos va a aportar información, o si quieren, en los términos jurídicos, todo aquello que nos permite probar o hacer más probable la hipótesis en discusión. Y por lo tanto, en un caso, ¿cuál debe ser para que una determinada medio probatorio pueda ser admitida en un proceso? Debe ser relevante. Si un hecho no me aporta absolutamente nada para probar la hipótesis, entonces, ¿qué debo hacer con ese hecho y con el medio probatorio que decido comprobar ese hecho? Sacarlo, ¿no? Vas a perder tiempo. Si no me ayuda, si no va a permitir impedir probar la hipótesis, ¿qué debo hacer? Declararlo. ¿Cuál es la pregunta ahí? Esto le puede servir en tu caso. La pregunta, al principio, vamos a responder la pregunta ¿para qué? ¿Para qué me sirve este dato? Este señor que me dice, por ejemplo, en el caso de Valencia Mesa, ¿para qué me sirve saber que ella era el mundial? Respecto a que ella ordenó el asesinato o ella instigó a Pedro Monchura a matar. ¿Cómo ese dato me permite probar si ella ordenó o no? Recuerden, y para eso pueden tener acá. Esta es la hipótesis, y acá está el enunciado, y acá está la proposición. Lo que tenemos que analizar es cómo este dato de acá me da información sobre esto. ¿Para qué me sirve esto respecto de esto? Si no me sirve, no me da nada, entonces ¿qué hago con esto? Salgo, ¿no?
Y es muy importante a veces, porque muchas veces esa información, por varias razones, ¿no? Uno, porque distrae, ¿no? Mucha información, a veces uno se distrae de lo que es realmente relevante. Dos, puede haber información que termine acentuando nuestros prejuicios. Puede ser que las personas crean que las lesbianas son mujeres agresivas, ¿no? Como personas que son violentas, por sí. Ese dato puede reforzar eso. Reforzar un prejuicio. Salvo que me demuestren que ese dato es importante para saber si yo no. Si no me demuestran, eso tiene que salir. No solo porque no coadyuva ni nada al análisis, sino porque puede reforzar prejuicios. Y es muy importante tomar decisiones lo más objetivas posible, ¿no? Hace más completo el análisis también, ¿no? Es un caso. Por eso sí creo que cuando ustedes tienen el análisis de la información que les presenta, de los hechos del caso, pueden hacer este tipo de preguntas, ¿no? Sí, por cada hecho, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por cada uno de estos, ¿esto cómo me sirve para esto? ¿Para qué sirve? Esto de acá, ¿para qué sirve respecto de esto? Y así se es una región, no sirve, fuera. Hecho 3, no sirve, fuera. Y solo me quedo con aquello que sea, ¿no? Por ejemplo, en la prueba pericial voy a tratar de traerles el caso del polígrafo. Es un caso donde la Corte Superior de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, condenaron a un señor por haber violado a su hijo. Y vamos a ver, respondiendo estas preguntas, con cuántas pruebas creamos. ¿No? Por ejemplo, en este caso mediático también, bastante mediático, lo que ustedes conocen muy bien. La FESTA, ¿no? ¿Qué es lo que queremos probar ahí? ¿Cuál es la hipótesis de la fiscalía? ¿Cuál es el objeto? Hasta donde entiendo, de acuerdo a lo que saben las noticias, pero no le doy la noticia, es si ella ordenó al sicario X que mate a su madre, ¿no? Eso es lo que está ahí en discusión. La pregunta que surge: el perfil psicológico, si ella es una persona fría y sensible, si es voluble o no. Prueba que ella me dé información, sirve para darme información respecto a que ella ordenó el asesinato, le ordenó a, ¿cómo? Ospina, ¿no? ¿Cómo se llama? Payasito Ospina, asesinato de su madre, ante el perfil psicológico de ella. ¿Prueba eso o no? Habría que respondernos esas preguntas, ¿no? ¿Para qué el perfil psicológico de ella sirve para probar la hipótesis del caso? Lo que está en discusión. ¿Cómo prueba ese dato ese hecho, la hipótesis? Y esto, los perfiles psicológicos se hacen muchísimo, ¿no? Y puede ser, hasta donde tengo entendido, por ejemplo en Estados Unidos, es un prueba relevante, ¿no? Sacan inmediatamente esa prueba del caso. Por varias razones, porque uno juzga la acción, no juzga la persona. Se juzga el acto, no se juzga. Segundo, porque ese tipo de prueba, como diría el Roberto Gómez Bolaño, sin querer queriendo, nos termina prejuiciando muchísimo respecto a la persona y a lo que pudo haber hecho esta persona. Todos nosotros venimos
ya cuando estamos de bien especializados, con una carga de prejuicios y sesgos enormes acerca de cómo deben ser las personas, cómo se comportan, etcétera. Y generalmente creemos que esos perfiles, una persona con tales perfiles, puede hacer tales cosas. ¿Qué tan confiable es esa información? Las personas que reúnen cierta característica, ¿qué tanto podemos saber acerca de qué puede hacer o no hacer? ¿Qué tan predecible es esa información? En realidad, nos da información, nos ayuda a saber qué puede hacer esta persona, no a partir de ese perfil. O por el contrario, lo que nos está diciendo, lo único que va a hacer en el proceso es de juzgar. Y eso de ahí puede terminar provocando que nosotros veamos la evidencia del caso o solo veamos aquella evidencia que confirme lo que nosotros queremos ver. Y rechacemos todo aquello que puede negar, que ya existe como un sesgo de confirmación. Solo vamos a ver aquello que queremos ver, aquello que más bien no es contraria a nuestra forma de ver el mundo, la rechazamos. Esto ocurre en todos lados, ¿no? Esto debe ocurrir a todos ustedes. Que nadie se levanta todos los días diciendo: hoy día voy a repensar el mundo. No, pues no, generalmente se comporta tal como se ha comportado siempre, ¿no? Y ve las cosas tal como siempre las ha visto. Y todo aquello que no encaja, no lo encaja. No lo va a meter. Porque no evitamos el conflicto cognitivo, ¿no? Pero eso puede ser muy, muy peligroso cuando juzgamos a las personas. Por eso este tipo de preguntas sí resultan analíticamente importantes por las razones que les he dado, para saber preguntarnos, hacernos conscientes de qué es, cómo razonamos y por qué razonamos de esa manera. Esta tipo de pregunta es la que va a hacer que surja, ¿cuál? Esto. Y a partir de ello podemos saber si realmente esas reglas con las cuales vemos el mundo realmente son, ¿qué tan válidas son? De repente no lo son. Sería cuestionar, ¿no? Nosotros mismos y para las partes también. Porque si las hacemos explícitas, las partes pueden aportar información respecto a si esas máximas, estas reglas, son o no sólidas y van a traerlas. Por eso un juicio, un proceso donde las partes pueden interrogar, pueden presentar, discutir todo el razonamiento, resulta clave, ¿no? El contradictorio también tiene un peso enorme para hacer ver qué tan sólidas son las reglas. Bueno, este es propiamente sobre la visibilidad de los medios probatorios. Los medios ofrecidos deben dar información confiable sobre el hecho a probar. Cuando se ofrece un medio probatorio, ese medio debe darnos información confiable sobre un determinado medio. La pregunta es: ¿este medio puede darnos información confiable sobre el hecho a probar o no? ¿Este testigo realmente puede dar información confiable sobre el hecho que quiere darse por probado por ese medio? De ahí creo que va a surgir una serie
de premisa que nos permitirán saber por qué admitimos o no admitimos a estos medios, ¿no? Ese proceso es muy interesante porque hace a ser explícito todo lo que hacemos. Es otra forma de frasear. Ustedes ya lo pueden revisar, hay varias formas de frasear la misma pregunta. Pueden hacer este ejercicio con cada uno de los pasos. Luego, si un método que puede darnos información confiable sobre algo, la siguiente pregunta es, el siguiente aspecto que es necesario es la credibilidad. Podemos creer lo que este medio probatorio está diciendo. ¿Qué tan confiable es este medio probatorio sobre el hecho que quiere probar? ¿Qué tanto le podemos creer? Por ejemplo, en el caso de los cultos, Brasil dice que él le dio el dinero, este jefe de la banda de narcos que ahora está en Brasil, que le da dinero personalmente a Facundo Chingueiro. Y además presentó una serie de fotos. Este señor puede darnos información confiable sobre los pagos, ¿sí? Claro que sí, porque este era quien personalmente lo hacía, ¿no? Si aceptamos, que él estuvo presente, porque él lo vio, entonces sí puede dar. La pregunta ahí no es tanto si puede darnos o no, sino qué tan confiable es este testigo. ¿Qué tanta información puede dar? ¿Qué tanto le podemos creer a esta persona? Sí. ¿Cómo? La pregunta es, ¿qué elementos tenemos que saber entonces para determinar si lo que dice alguien es o no confiable? Pues y ahí lo que surge, cuando alguien, ¿por qué lo que, si alguien cambia de opinión, entonces ninguna de sus versiones vale? ¿Por qué es la pregunta, no? ¿Por qué cuando alguien cambia de opinión no podemos creer en ninguna de sus versiones? Porque puede ser que la primera sea la cierta, puede ser que la segunda sea cierta. ¿Cómo sabemos? ¿Hay posibilidad de saber cuál es la versión correcta? ¿O no hay forma? Ahí lo que tenemos que hacer, esa pregunta nos cuestiona, nos va a hacer investigar eso, ¿no? Eso es lo que nos va a hacer investigar. ¿Hay posibilidad de saber eso o no? Para luego determinar la credibilidad, que tanto podemos creer, de repente no podemos creer nada. Pues es una pregunta que se pueden hacer en fácil, ¿no? Cada uno, todo. Y la fuerza o peso inferencial, ¿no? Una vez que ya tiene probación el concepto, cuán fuerte es este arte o este cuerpo de evidencia en favorecer o rechazar distintas hipótesis posibles, conclusiones que se están considerando. Tenemos varios hechos. ¿Qué tan fuertes son estos hechos para probar la hipótesis? ¿Qué tan sólidos son? ¿Qué tan sólidas son las reglas generales que nos sirven para analizar los hechos probados del caso? Bueno, este es un esquema general. Se puede adaptar, ¿no? Cada proceso generalmente no se discute todo, solo se discuten algunos aspectos. Claro, pero los antecedentes no, antecedentes cuenta un poco la historia. La cuestión controvertida ahí no, solo se indica que va a ser objeto de discusión, qué queremos analizar, que está en controversia. Lo siguiente es la consideración, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿No? Sí, no fue la pregunta que yo le estoy haciendo y que no he respondido todavía. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de ver ahora, ¿no? Pero que tampoco le voy a dar la respuesta ahora, sino que de repente existe, de repente sí,
O de repente es una respuesta matizada, pero vamos a ver la siguiente sesión para que vean. Ahora solo les voy a plantear una serie de problemas y ejercicios que se han visto en el extranjero y acá en el país. Ahora, una pregunta. El principio de inmediación, ¿en qué consiste? El contacto es directo. ¿Y para qué? ¿Por qué es importante Para el cómo realmente se resuelve una comunidad? Es muy distinto que tú la leas a que tú después la tomes la presencia, ese tipo de comportamiento, todas las dudas, que tú veas que no es una verdad, que te creen en ti ya una... ¿Y por qué? Porque yo necesito ver al testigo, mirarlo. Había un profesor profesionista famoso peruano que decía como que olfatearlo, ¿no? Es esta cercanía lo que me va a permitir saber si le puedo creer o no. Bien.